quiero hablar de fe. Voy a hablar de fe. Es una exhortación lo que voy a traer más que una enseñanza. ¿Qué pasa cuando enfrentamos lo imposible? ¿Qué pasa cuando llevamos lidiando con una situación que nos roba las fuerzas? ¿Qué pasa cuando lo perdemos todo? Cuando el médico nos dice que nos queda pocos días de vida, o que cuando los expertos dicen que no nos va a ir bien. ¿Qué pasa cuando tenemos que enfrentar un gigante? ¿Qué hacemos cuando de momento se levanta un enemigo que nos quiere destruir, que nos quiere destruir nuestra familia, nuestro matrimonio? Yo quiero leerte un versículo bíblico muy poderoso. Está en el libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, a todo aquel que cree. Es por la fe que somos salvos. Sin fe nadie va al cielo. Cuando creemos en el evangelio de Jesucristo, entonces es cuando nuestro nombre es escrito en el libro de la vida eterna. No es tu religión, no es tu comportamiento, no es el amor de Dios tampoco, y no es que tú vas a reencarnar en una princesa un día. Is when you believe in the gospel of Jesus Christ. Al judío primeramente. Por eso oramos por la paz de Jerusalén, para que todo el mundo sea salvo. Y también al griego, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fuimos creados para creerle a Dios. Cuando el ser humano pierde la fe, perdió el rumbo, lo perdió todo. Dios está contigo. Dios está con sus hijos. Dios nunca te abandona. Aunque te falten fuerzas, aunque tu realidad sea algo horrible, por arriba de todo tú tienes que seguir creyendo. La fe nos llevará a ver lo que es imposible para el hombre. Aunque sea una fe, tú sabes que te digo, bueno, Señor, levanto este dedo porque no puedo levantar ni las manos. Este, el más chiquitito, lo levanto y me ayuda a levantar y yo te sigo creyendo. Es suficiente. Eso es lo único que Dios necesita. Dios no necesita una super fe. Dios no está buscando una super fe ni un super creyente. Dios está buscando a alguien que, aunque le falte todo, aunque esté en el desierto, aunque ya no sepa ni cómo más decirlo, simplemente le diga, I still believe in you. Yo te sigo creyendo. Nuestra relación con Dios nos va a llevar a caminar caminos difíciles. No es fácil vivir, no es fácil tener vida y no es fácil tener fe. La fe a veces duele. Y en la fe, pues, ¿cuántas veces uno decide creerle a Dios y vienen las opiniones de toda esa gente que da opiniones cuando nadie se las preguntó? Y viene la crítica y viene la burla del mundo. La fe nos pondrá cara a cara con situaciones donde las posibilidades van en contra de nosotros. Mire, si yo me hubiese guiado por los expertos, este templo no lo tuviéramos. Todos los expertos, presidentes del banco, los grandes firmas de abogados, los grandes CPA, me avisaron en contra de movernos a este lugar. Mira que si yo le llego a hacer caso, esta iglesia no existiera. Las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios, no se hacen a la manera del mundo. Por arriba de los expertos está la fe en nuestro Dios. Por arriba de toda sabiduría de hombre está la fe en nuestro Dios. Yo quiero recordarte algunas cosas bíblicas. Israel, 400 años de esclavos en un país que se llamaba Egipto. Usted ve todas esas pirámides que van los turistas y se tiran fotos. Eso lo hicieron los esclavos de Israel, los hebreos esclavos. En una noche salieron con todas las riquezas de la nación.
De momento el Señor envió el ángel de la muerte y después de las plagas mandó el ángel de la muerte que mató a todos los primogénitos de la tierra excepto donde estaba la sangre del cordero. Y esa misma noche los sacaron de Egipto. Ellos se fueron con todas las riquezas de la nación, con todas. No podían comprar nada porque en el desierto no había tienda. Pero Dios lo permitió así para abochornar a Egipto. Porque tu Dios es el Dios que avergüenza a tu enemigo. Israel cruzó el mar en seco. De momento enviaron el ejército atrás de ellos para asesinarlos. El comando era que los mataran a todos. Y el Señor abrió el mar y ellos cruzaron el mar en seco. Nuestro Dios es Dios de milagros. Ningún otro Dios se le ocurrió abrir un mar. A Buda nunca se le ocurrió abrir un mar. A Mohammed tampoco. A ningún santo de África tampoco. Solo el Dios de la Biblia abrió el mar. Porque Él creó el mar y lo que Él creó, Él le habla. Y como Él lo creó, cuando Él le habla, ellos hacen lo que Él dice. Después en el desierto Israel sobrevivieron 40 años. La Biblia dice que con las mismas sandalias que salieron, con las mismas sandalias, después de 40 años las tenían nuevas. Está bueno eso, no se pusieron viejas. Piensa en eso. Los testimonios del Dios que hace milagros son impresionantes. Cuando Dios se está moviendo sobre su pueblo y cuando caminamos en fe, veremos las promesas de Dios. Hay un personaje en el Antiguo Testamento que yo admiro mucho, yo predico mucho de él, David. David, un jovencito que llegó a ser un gran rey de Israel. Nunca había pertenecido a ningún ejército. Nunca había recibido ningún entrenamiento militar. Jamás había peleado con nadie. Él no se peleaba con nadie. Y su primer contrincante fue un gigante llamado Goliat. Piensa en eso. ¿Cómo esta persona que no pertenece al ejército de Israel, que nunca había peleado, que nunca ha recibido entrenamiento, Dios lo pone a enfrentarse con un gigante delante de todo el mundo? Todos los filisteos, que eran los enemigos, vieron la pelea entre David y Goliat, y todo el pueblo de Israel vio la pelea de David y Goliat, y David ganó. ¿Sabes por qué David ganó? Porque Dios estaba con David. Y ese es mi mensaje para ti en esta mañana. Dios está contigo. Tal vez aún tú no has visto tu milagro, pero Dios está contigo. Tal vez la cosa se ha puesto peor, pero Dios está contigo. Tal vez estás enfrentando una crisis económica, una crisis en tu empresa, una crisis en tu ministerio. Pero mi mensaje para ti en esta mañana es que Dios está contigo. Y con quien Dios está, siempre gana. Tú vas a ganar. Tú vas a ver cómo Dios derrota a ese enemigo. Tú vas a ver a tu descendencia llena del Espíritu Santo. Alguien dígame amén ahí. Tú lo vas a ver. En Primera de Samuel capítulo 17, escuche bien. Sabe que me voy a tomar tiempo enseñando, ¿ok? Mira, vecino, qué bueno, no tengo hambre, no quiero que no tengo hambre. Mira, Primera de Samuel 17:49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al gigante filisteo con honda y con piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Está bueno eso. Y tomando la espada del filisteo, la sacó de la vaina, de su vaina. Es una palabra venezolana, ¿verdad? La vaina, no sé, la vaina. Una vez dije, no diga eso, pastor, que eso malo. No, pero ahí está en la Biblia, la vaina. No me estén corrigiendo tanto, alabanza a Dios. Ahí dice que la sacó de la vaina. Tú tienes que sacar algo de tu vaina, sácala. Saca algo de tu vaina y con eso le vas a meter una pedra al enemigo. En esta mañana vístete de soldado. En esta mañana llénate de coraje. En esta mañana sacude de toda vaina, alabado sea Dios.
Y sacándolo de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, salieron corriendo. Un jovencito, sin experiencia, contra un experto. Una piedra contra una espada bien grande. Un ejército paralizado. Un joven lleno de fe. Desafiante. Lo que no tenía el rey de Israel, lo que no tenía el ejército de Israel, lo tenía este joven. Tenía una fe desafiante y eso fue todo lo que Dios necesitó para destruir el gigante. Quiero decirte que es David quien destruye los gigantes. Este filisteo, este gigante no era un ser humano. Había habido un cruce humano con demonios. Se habían producido una raza nueva, los gigantes. Cuando mandó el diluvio el Señor, muchos murieron, pero de alguna manera en la época de David volvieron. Entonces es en la época de David donde David destruye a todos los gigantes. Eran entidades demoníacas diseñadas por Satanás para destruir la promesa de Israel. Y este joven, con su fe, los venció a todos. En la Biblia hay una historia de Gedeón. Gedeón fue llamado a pelear, a luchar. Y en un momento dice que con 300 hombres enfrentó un ejército de 135,000 hombres y los derrotó. Nunca prestas atención a la grandeza de tu enemigo. Allá en Kendall, dígame algo, alabado a Dios. Nunca estés pendiente a la voz de tu enemigo. Tú no tienes que estar prestando la atención a la voz de tu enemigo, a la voz de tu circunstancia, a la voz de tu crisis. Usted le tiene que prestar atención al Dios que es todopoderoso, que está por arriba de tu situación. A ese sí. Y la Biblia narra a este hombre Gedeón con 300 hombres. El Señor tenía más, pero el Señor le dijo: yo no quiero tanto, baja. El Señor lo mandó a bajar hasta que llegó a 300, y con 300 enfrentó un ejército de 135,000 hombres y los derrotó. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Y porque Dios está contigo, tú vas a ver las promesas de Dios en tu casa. Como Dios está contigo, tú vas a ver a tus hijos siendo libres por el poder del Espíritu Santo. Como Dios está contigo, tu empresa va a prosperar. Como Dios está contigo, tu matrimonio será bendito. Como Dios está contigo, esa división que ha venido a tu familia, el Señor se va a encargar de unirla, porque Dios está contigo. Y uno de los jueces de Israel se llamaba, en inglés es Shamgar, en español es Sangar. Sangar o Shamgar, como usted quiere llamarlo. Era uno de los jueces de Israel antes de los reyes. El Señor usaba jueces. Samuel fue uno de ellos también. Débora fue otra de ellas. Para gobernar la nación. Él era un agricultor. Y de momento invadieron sus tierras. Un enemigo invadió sus tierras. Y la Biblia cuenta que con su herramienta de ganado, que consistía en un palo largo y puntiagudo, él solito derrotó 600 hombres armados, entrenados y organizados para pelear. ¿Qué tenía este hombre? Este hombre se paró en fe. Tú y yo vamos a enfrentar situaciones que la solución solamente la va a tener la fe. No la va a tener el médico, no la va a tener tus amigos, no la va a tener tu inteligencia ni tu dinero. Tú y yo vamos a enfrentar situaciones que la respuesta y el poder vencer esa situación vendrá a través de la fe en tu Dios. Todos estos hombres eran hombres de fe. Fueron usados grandemente por Dios, pero lucharon por sus promesas. A veces hay que conquistar la promesa. Hay que pelear la promesa. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 5, versículo 17.
Preste atención, ahora vamos para el Nuevo Testamento. And this is Jesus, the Son of the living God. Cada vez que usted vea que está Jesús envuelto en el asunto, usted preste atención, porque Él es el dueño del cielo. La creación entera está en el hueco de su mano. Él es el único que te ama a ti con amor incondicional. Él es el único que nunca te va a abandonar y nunca te va a rechazar y siempre te va a levantar. Jesus, the Son of God. No lo puede hacer una mujer, no lo puede hacer un hombre, no lo puede hacer el alcohol ni el dinero y mucho menos ninguna religión, pero Jesucristo sí puede. So, cada vez que hablemos de Jesús, usted preste mucha atención. La figura más importante en tu vida será y es y siempre será Jesucristo, el creador de tu vida. Aconteció un día que Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Imagínate tú predicarle a esta gente. Esta gente representan el espíritu de anticristo. Estaban ahí, pero no para recibir. Estaban ahí para criticar y para maldecir. Los fariseos y los doctores de la ley eran aquellos que se habían puesto en acuerdo para eliminar a Jesús, para destruir a Jesús. No creían en Jesús. Sin embargo, Jesús estaba ahí y le estaba enseñando. Mire, si a mí me mandan a escoger, ¿tú quieres ir a una casa a predicarle a los fariseos, a los doctores de la ley, o tú quieres ir a un cementerio? Yo le digo, no, mándame para el cementerio. Mándame para el cementerio. Prefiero predicarle a los muertos enterrados que a los hijos del diablo, fariseos y doctores de la ley. Mira cómo es. Entonces ahí era una atmósfera de antagonismo. Ahí era una atmósfera, ahí no había fe ninguna. Ahí era una atmósfera de crítica, de juicio y de actividad demoníaca para destruir al Hijo de Dios. Pero la Biblia dice que el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿De dónde salió esto? No salió de la audiencia que él tenía mientras predicaba. Tú tienes que entender que Dios, Jesús, Dios todo lo sabe. Él sabía lo que venía. El Señor sabe lo que viene. El Señor conoce tu futuro. El Señor sabe tu futuro. Él sabía que venían por el camino unos hombres cargando un amigo enfermo. Y él sabía que estos hombres que aún no habían llegado venían. Y él dijo, oh, que se manifieste el poder para sanar. Los estoy esperando a ellos. No se manifestó el poder de sanar a los fariseos ni a los doctores de la ley. No, ninguno de ellos fue sano. Yo estoy seguro que muchos de ellos estaban enfermos y tenían familiares enfermos. Ninguno de ellos recibió los beneficios porque ellos no tenían fe en Jesucristo. Pero de allá de lejos el Señor olió la fe que venía. Y entonces en la cara de sus enemigos dice que el poder para sanar estaba con él. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico, procuraban quiere decir intentaban con insistencia llevarlo adentro y ponerlo delante de él. Ellos estaban, ¿por dónde entro? Hay mucha gente, dice, pero no ha hallado cómo hacerlo a causa de la multitud. Había mucha gente, no podemos. Dijeron, no, pero arriba no hay gente, vamos para arriba. Vamos a subir al techo. Y subiendo encima de la casa, por el tejado, lo bajaron con el lecho y lo pusieron delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos. ¿Qué fue lo que vio Jesús? Ahí no dice, al ver al pobre paralítico, no dice eso. Ahí dice, él ni vio al paralítico, él vio la fe de ellos, de los que lo traían, de los que subieron al techo. Cuando venga una situación difícil en tu vida, sube. Cuando el doctor te diga que te vas a morir, sube. Cuando venga la crisis en tu matrimonio, sube. Cuando venga el gigante, sube. No para abajo, es para arriba, donde está el Señor, sube. Dile al vecino, sube, sube. Ellos subieron y rompieron el techo y bajaron a su amigo. Y el Señor dijo, oh, pero esta gente tiene fe. Al ver la fe de ellos,
El poder para sanar que estaba en Jesús pasó a su amigo paralítico. La fe es un puente. Aquí estás tú con tu problema. Aquí estás tú lidiando con tu situación que te duele, que te roba la energía, que no te deja dormir. Y acá está el Señor con el poder para sanar. Lo único que Él necesita es el puente. Eso se llama fe. Ellos lo subieron y rompieron el techo y lo pusieron frente a Jesús. Notemos que Jesús no fue a la puerta a abrir la puerta para que ellos entraran. Él no hizo eso. El Señor no mandó a nadie y decía, dile a la multitud que le abran paso para que ellos puedan entrar. Él no hizo eso. El Señor simplemente los esperó donde estaba. Ellos llegaron a Jesús. Ellos tomaron la iniciativa de hacer cosas que nunca habían hecho antes. De no pedirle permiso a nadie. Ellos tomaron la iniciativa, se treparon al techo, abrieron el hueco y lo hicieron. El Señor no los mandó a entrar. El Señor no le mandó ayuda afuera para que lo dejaran entrar. No, ellos llegaron. El Salmo 32, versículo 7. Esta palabra es para ti. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Poderoso. Tú eres mi refugio. ¿Quién es tu refugio? Tu refugio no son las pastillitas, alabado sea Dios. Tu refugio no es la botellita de cerveza, alabado sea Dios. Tu refugio no irte por la noche, me tengo que despertar la mente, me tengo que desconectar de los problemas y me voy para la discoteca en Miami Beach. Ese no es tu refugio. Tu refugio es Jesus, the Son of the Living God. El que te guarda de la angustia. El único que te puede guardar de la angustia, porque la angustia está diseñada para destruirte. Pero Jesús está diseñado para darte vida y vida en abundancia. No te rindas. Sigue creyendo. Que tu fe no se detenga. Aunque te falten las fuerzas, aunque no puedas más, de lo más profundo de tu espíritu, simplemente saca un silbido que le diga a Dios, yo te sigo creyendo. No dejes que las estadísticas o la realidad de tu situación cancelen la voz de Dios en ti. No dejes que los expertos, ni las estadísticas, ni lo que tus ojos están viendo, que es una realidad, no estamos tapando el sol con un dedo, es una realidad, pero no dejes que tu realidad te desconecte de las promesas. La Biblia dice que el justo no camina por vista, la Biblia dice que el justo camina por fe. Jamás tomes conclusiones ni decisiones escuchando la voz de lo imposible. Siempre guíate por la voz del que lo hace todo posible. No te lo vuelvo a repetir. Yo dije, jamás llegues a conclusiones ni decisiones por la voz de lo que tú ves, que lo ves imposible. Siempre guíate por la voz de aquel que lo hace todo posible. Alguien diga algo. Saúl, el rey Saúl se detuvo. ¿Por qué? Porque prestó atención a la voz del temor. Prestó atención a las declaraciones que decía el filisteo. El miedo lo invadió. El temor lo invadió. Y perdió la fe. Se detuvo él. Se detuvo toda su casa. Y se detuvo todo el ejército de Israel. Pero David no se detuvo. Israel vino de afuera. Tuvo el Señor traer a alguien de afuera, que no estuviera bajo Saúl, que no perteneciera al ejército, pero este de afuera, aunque era chiquitito y era el menos con experiencia, tenía fe. Dios no necesita tu fuerza, Dios necesita tu fe. Dios no necesita tus títulos, Dios necesita tu fe. Dios no necesita tu ejército, Dios necesita tu fe. Ahora,
El Salmo habla de cánticos de liberación. Aquí voy a hablarle como pastor. Usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué melodía usted está escuchando? Hay poder en la alabanza. Hay poder en la adoración. Ante un gran reto, ante una situación difícil, una crisis, nuestro espíritu debe ser un espíritu que está cuidado por ti. Cuida tu espíritu. La armonía, la música, eso es algo poderoso. La Biblia dice que Saúl, el rey, estaba endemoniado, no podía dormir, estaba siendo atormentado por demonios. Y allá llegaba David, jovencito, a tocar el arpa. Dice la Biblia que cuando él tocaba, sus dedos tocaban, producían melodías en el arpa. Dice que esa melodía hacía que los demonios que atormentaban al rey Saúl salían corriendo. Y era entonces cuando el rey podía descansar. Es un misterio. En las melodías habitan espíritus. Puede habitar el espíritu de Dios o puede habitar espíritus demoníacos. Usted tiene que tener mucho cuidado con qué melodía está escuchando. Usted es un hijo del Dios viviente. Usted es un dardo en el mundo espiritual. Hay un diablo que vino a robar, a destruir y que quiere mostrarte como un trofeo que él venció, que él conquistó. Y él lo puede hacer si tú le abres puertas. Pero muchos cristianos escuchando esa música satánica que ha sido presentada a entidades demoníacas. Por eso el éxito, no porque hay talento ni 8 cuartos, es por el mover demoníaco que esa música tiene. Y usted no tiene que tener esa música en su casa. Ay, nadie me dice nada aquí, alabado sea Dios. Mire, este salmo dice con cánticos de liberación. Y le está diciendo: tú eres mi refugio en medio de la angustia. Pablo adoró cuando estaba preso en una cárcel. El ejército de la nación, el líder, el rey de la nación, los gobernantes odiaban a Pablo, lo querían muerto. Pablo solito, con cadenas, rejas de hierro, él adoró. Y la Biblia dice que las cadenas cayeron y que las puertas de hierro se abrieron, y los guardias que estaban ahí para matarlo, Dios tocó su corazón y cambió su corazón. La Biblia dice que David danzaba. En la presencia de Dios se danzaba, él danzaba y él manifestaba la gloria de Dios. Cuando se manifestaba la gloria de Dios, los enemigos eran confundidos. María Magdalena fue temprano, el tercer día fue temprano a adorar a Dios en una tumba. Y cuando ella llegó allí, la tumba estaba vacía. Cuando ella llegó allí, la tumba estaba abierta. Cuando ella llegó allí, la piedra que cubría la tumba, que pesaba toneladas, la habían movido. No la movió el tractor este famoso. No la movió el ejército romano. La movió el Espíritu de Dios, porque María venía a adorar al Rey de Reyes. En tu tiempo de angustia, ¿qué tú estás escuchando? Me revienta cuando los cristianos están escuchando esa música satánica. Nadie me dice nada porque aquí se pasmó el servicio, porque dice el pastor está hablando muy fuerte. Bueno, yo soy pastor. Los pastores hablan fuerte. No traigas melodías a tu casa que te contaminan la vida con demonios. David dijo una declaración poderosa y fue una declaración de fe. David dijo: ¿quién es este para venir a tentar a los escuadrones de Israel? El Dios mío, el Dios de Israel, me entregará tu cabeza hoy. Y tal como David lo dijo, así sucedió. Cuando la situación tuya venga a meterte temor, tú háblale para atrás. No te pongas a llorar.
No te pongas a llorar con las novelas. Reprendo el diablo en las novelas. En el reino de los cielos no hay novela. No hay tragedia, no hay novela. En el reino de los cielos tiene que haber fe, no novela. Cuando venga la situación se puso peor, se puso peor. Este es el fin, un momento. Yo tengo un Dios todopoderoso, Dios que está conmigo. Yo no fluyo en la voz de mi enemigo. Yo fluyo en el Dios que torna lo imposible en algo posible. Levántate a creer en esta mañana. Escúchame bien. Con Dios, mientras menos tú tengas, mejor. Con Dios, mientras menos tú tengas, mejor. Avanza con lo que tengas. David con una piedra, Shangar con un palito afilado, Gedeón con 300 hombres. Porque Dios se va a glorificar en tu vida. Todo el mundo sabrá que no fuiste tú. Todo el mundo sabrá que no fuiste lo que tenía, lo que tú tenías. Todo el mundo sabrá que fue Dios quien lo hizo. No menosprecies jamás una migaja. Lo único que Dios necesita es un poquito de fe. Las grandes conquistas en la Biblia comenzaron con algo pequeño que Dios pone en tus manos. En el Nuevo Testamento, ponle una fe, aunque sea pequeñita, en las manos de tu Señor. Que tu fe nunca muera. Que tu fe nunca se detenga. Que aunque te falten las fuerzas y estás cansada de llorar y estás cansada de sufrir, que en tu boca siempre el Señor escuche una declaración que diga: yo sigo creyendo en ti.